comienzo a la charla del CIMO sobre las elecciones en Israel, que serán este martes 21 de marzo, oficialmente el nombre de la charla, nuevas elecciones en Israel, posibles coaliciones y diferentes perspectivas a futuro. Contaremos hoy con las ponencias del señor Uri Ermel y del señor Tomás Abud, además de que yo, mi nombre es Mauro Embe, estaré hablando hacia el final de la charla. Será una reunión en la cual hablemos del sistema de partidos israelí para entender un poquito más a aquellos que no sepan nunca hayan escuchado cómo funciona un sistema parlamentario, en este caso el sistema parlamentario israelí. Ahí va a estar Uri Ermel dándonos cátedra, como bien sabe él, estudiante de ciencia política que sabe muchísimo sobre el tema, miembro del CIMO por supuesto también. En la segunda parte, Tomás Abud nos va a hablar de las potenciales coaliciones, una vez que ya tengamos un entendimiento de lo que es una coalición. Tomás Abud nos hablará de las potenciales coaliciones que salgan de estas cuartas elecciones consecutivas del Estado de Israel. Y finalmente, Tommy también, estudiante de Economía y miembro del CIMO. Y por último, en mi caso, yo soy Mauro Embe, licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella. Voy a dar algunas reflexiones sobre lo que ha sido la historia política de Israel, cuáles fueron sus principales personajes, perspectivas a futuro, tanto en la cuestión interna como en la cuestión externa. Así que, bueno, sin más preámbulos, Uri, si querés comenzar. ¿Querés? Ahora. Bueno, muchas gracias, Mauro, por la introducción. Ya me presentó Mauro, aclaro por las dudas. Mi nombre es Uri Ermel, soy estudiante de Ciencia Política y mi ponencia va a ser sobre una breve introducción sobre el sistema electoral y sistema de partidos. Empezando por lo que es el sistema electoral. ¿Qué es un sistema electoral? O sea, es el mecanismo mediante el cual las preferencias de todos los votantes primero se traducen en votos y después en cargos, tanto ejecutivos o en este caso bancas de la Knesset. La Knesset es el Parlamento israelí. ¿Cómo es el sistema en Israel? Se eligen 120 miembros, el número 120 representa las 12 tribus de Israel, aumentado, multiplicado por 10, y hay un único distrito, que es la totalidad del territorio de Israel. En este sistema, cada partido va a presentar su lista, los votantes a la hora de votar votan al partido, y es un sistema proporcional. ¿Qué significa esto? Que cada partido obtiene una cantidad de bancas, un porcentaje de bancas similar al porcentaje obtenido en las elecciones, mediante los votos, es decir. Este sistema tiene un umbral electoral es un porcentaje mínimo que los partidos tienen que sacar para poder acceder a la Knesset. En este caso es del 3,25% o 4 bancas. Y después de las elecciones, el gobierno resultante tiene que ser una coalición cuyos miembros de la Knesset sean más de 61, es decir, la mitad más uno. Habiendo aclarado esto sobre el sistema electoral, pasando al sistema de partidos, ¿qué tenemos dentro del sistema partidario israelí? Tenemos que no solo es multipartidista, sino multidimensional. Hay varios partidos que próximamente voy a pasar a describir, a comentar y a introducir. No es el sistema partidario israelí, la diferencia que tiene tal vez con los sistemas partidarios de la gran mayoría de países del mundo es que tiene una, dos o tres dimensiones, que es lo que va marcando, por así decirlo, el termómetro político, sino que tiene varias. ¿Cuáles son estas dimensiones? Una de las principales es en lo que concierne al conflicto árabe-israelí. La dimensión básicamente se divide entre palomas y halcones. Palomas, se define como las palomas, por lo general suelen estar asociados a partidos del centro y de la centro izquierda,
a los partidos cuya propuesta para resolver el conflicto árabe-israelí es la fórmula de 2 estados para 2 pueblos y la fórmula de tierra a cambio de paz. Argumentos para eso están, por un lado, la consideración del derecho a autodeterminación del pueblo palestino, el hecho de que Israel es un país chico y está rodeado de muchos países árabes, mucho más grandes en territorio, en población. También el hecho de que si Israel anexa territorios, eventualmente el argumento de estos grupos es que habría una mayoría árabe en Israel en vez de judía. Y por el otro lado están los halcones asociados a la derecha, que suelen defender la idea del Gran Israel, que es la tierra bíblica, y las políticas que fortalezcan el dominio israelí sobre estas tierras, tanto como elemento disuasorio, como, ¿cómo se dice? Como para fortalecer la posición de Israel en eventuales negociaciones y para mostrar fortaleza y disuadir al mundo árabe, básicamente. Otro de los ejes es si los partidos representan a la población judía o a la población árabe. La población árabe en Israel es alrededor del 22% de la población. Después, otro de los ejes es si son partidos más seculares o partidos fuertemente religiosos, partidos que representan a la población ashkenazí o la población sefaradí. La población ashkenazí es la población originaria de la zona de Europa del Este y Alemania. La población sefaradí, la población originaria de lo que es Medio Oriente y España. Tenemos también, obviamente, como en el resto de los países, la dimensión económica, más pro estado de bienestar, más pro estado neoliberal. Y en estas elecciones, en las elecciones anteriores también, pero en esta se refuerza el eje de partidos pro-Netanyahu o anti-Netanyahu. Es decir, partidos que están a favor de la continuidad del primer ministro, que ya lleva en el cargo que está en el cargo desde 2009, o partidos que se lo quieren sacar de encima. Y pasando ya a la presentación de cada partido, el primer partido que tenemos es el Likud. El Likud es el partido propiamente de Netanyahu, que hace referencia en los liderazgos, por ejemplo, de Menachem Begin, Shamir, Ariel Sharon y el asedio de Oslo, firmados por Rabin. Este partido los rechazó y en cambio de la fórmula tierra a cambio de paz, suscribe la fórmula paz a cambio de paz, sostiene la mano dura en cuestiones de seguridad, tanto en relación al conflicto palestino-israelí como el tema de Irán, rechaza obviamente el acuerdo nuclear e impulsa la construcción de los asentamientos en Cisjordania, viendo con buenos ojos la anexión. ¿Cuál es la estrategia del Likud para esta elección? Polarizar enormemente con Yair Lapid. Yair Lapid es el líder de Yesh Atid, partido que ahora voy a presentar. Es un partido de centro. ¿Qué dice Netanyahu? Básicamente, esta elección es muy simple. Yo, Lapid, y todos los votos a los otros partidos que no sean mi partido son votos para Lapid. Esa es la estrategia resumida del Likud. Yesh Atid, partido de Lapid, es un partido que está centrado en las reivindicaciones de la clase media. Tuvo mucho impulso en 2012 con protestas muy masivas que hubieron. A partir de ahí, Lapid constituyó su partido y entró a la Knesset.
y hoy en día es el segundo partido con mayor intención de voto. Es un partido del centro económico con reivindicaciones liberales y seculares. Por ejemplo, la instauración del matrimonio civil. En Israel el matrimonio es solamente religioso. Igualdad de género, derechos de las minorías, circulación del transporte en Shabbat, etc. Y una de sus principales propuestas, al igual que la de muchos partidos, es limitar la posibilidad de reelección indefinida del primer ministro. Netanyahu ya lleva desde 2009 en el cargo, se ha presentado a muchas elecciones, en todas las elecciones ha quedado como primer ministro, y la PID y muchos otros partidos lo que quieren es terminar con esto. Siguientes partidos. Partido Yemina. Yemina significa literal la derecha o hacia la derecha. Y o sea, es un partido que en sí busca representar, por un lado, a los Datim Leumim o, ¿cómo se dice? O sea, religiosos nacionalistas que suelen ser, o sea, se les suele caracterizar con la kipá tejida, asociado a lo que son los asentamientos, a la población de los asentamientos judíos en Cisjordania. Y en cuanto a lo económico, Yamina suscribió el Plan Singapur. ¿En qué consiste el Plan Singapur? O sea, básicamente en la reducción de la burocracia y la reducción de impuestos. Y Yamina en uno de sus spots publicitarios, básicamente lo que dice es: vamos a hacer en Israel lo mismo que hizo Reagan en Estados Unidos y lo mismo que hizo Margaret Thatcher en Inglaterra. Y se erige como, o sea, sostiene, por un lado, que hay que renovar el liderazgo israelí, pero por el otro lado, es, por así decirlo, el kingmaker de estas elecciones, porque Bennett nunca, o sea, si bien por un lado se enmarca dentro de lo que es la oposición a Netanyahu, nunca descartó, en caso de, o sea, en caso, dependiendo de los resultados de las elecciones, no descartó finalmente ingresar al gobierno de Netanyahu. Después tenemos otro partido, Tikva Hadashah, Nueva Esperanza, fundado por Gideon Sa'ar. Gideon Sa'ar durante muchos años fue el segundo del Likud, del partido Netanyahu, muchos lo perfilaban como su sucesor. ¿Qué pasa? Tienen un enfrentamiento personal. Sa'ar lo enfrentó en todas las primarias del Likud internas y siempre perdió con Netanyahu. Netanyahu nunca le dejó el lugar y ante esta elección decidió fundar otro partido, irse del Likud, con el objetivo de frustrar la reelección de Netanyahu. En cuanto a las propuestas de los dos partidos son muy similares, tal vez Tikva Hadashah está un poco más orientado hacia la derecha, pero o sea, las propuestas son similares, aunque entre Sa'ar y Netanyahu hay una cuestión personal. Por lo tanto, Tikva Hadashah nunca entraría a un gobierno de Netanyahu, en principio. Y Tikva Hadashah y Yamina no descartaron unirse después de las elecciones para evitar que Yesh Atid sea el partido más votado. ¿Qué significaría eso? En caso de unificarse entre Yamina y Tikva Hadashah, en caso de que ambos superen en cantidad de bancas a la PID, a la hora de definir quién sería el próximo primer ministro, podrían frustrar que la PID sea primer ministro. Por eso, o sea, por eso está esa posibilidad. De ahí a que pase, no lo sabemos. Después tenemos a los partidos ortodoxos o ultraortodoxos. Por el lado sefaradí tenemos al partido Shas, busca representar al electorado jaredí sefaradí, que la población sefaradí en Israel suele estar históricamente marginada. De hecho, los líderes del partido denuncian que la población siempre fue discriminada. Entonces, sus principales reivindicaciones van por ese lado, por la ayuda económica a su electorado, y el partido tiene una red educativa bastante importante, entonces buscan
mantenerla. En cuanto a la política exterior, apoyaron la política exterior del Likud. Por otro lado, como otro partido ultraortodoxo, está Yahadut HaTorá, Judaísmo Unido de la Torá, la traducción al castellano, que a diferencia del Shas es el partido ashkenazí. Busca representar a la población ashkenazí hasídica. Jacob Litzman es uno de sus líderes que representa a los hasídicos, y a la población lituana. Este partido no es sionista, se define como no sionista, es decir, ¿cómo se dice? Nada, disputando bastante, o sea, muchas naciones alrededor del Estado de Israel, y sostienen el status quo en materia de religión y Estado, que siga la no circulación del transporte público en Shabbat, los matrimonios que sigan siendo religiosos, etc. Y a raíz de la pandemia del COVID, la población, ha habido bastante malestar entre sectores importantes de la población y la población ortodoxa por el tema de los subsidios que reciben los estudiantes de las yeshivot, la negativa de sectores de esta población a acatar por algunas medidas tanto de confinamiento como otras restricciones impuestas por el gobierno. Así que nada, la situación en sí está compleja en ese sentido. Y a raíz de eso, otro partido, Israel Beiteinu, su eslogan es básicamente el fin del gobierno de los ortodoxos. Este partido es liderado por Avigdor Lieberman, y históricamente, o sea, este partido estuvo asociado a la derecha más extrema en cuanto al conflicto, aunque actualmente han surgido otros partidos. ¿Qué tiene este partido? Si bien en cuanto al conflicto se define como de derecha, es un partido secular, estando en contra de todas las cosas que dije antes que los partidos ultraortodoxos buscaban representar. Por otro lado, la lista árabe unificada, Arshima Ameshutefet, que es una coalición de partidos árabes que busca representar justamente a esta población. Se unieron, como dije antes, después de 2014. En 2014 el umbral electoral pasa a ser de 3,25%, y al haber varios partidos que estaban quedándose por abajo del umbral, decidieron unificarse. Durante muchas elecciones fueron unidas. En esta elección hay un partido que es el RAM. ¿Por qué decidieron ir por separado? Porque este partido abrió la posibilidad de cooperar no solo cooperar con el primer ministro Netanyahu, sino incluso, o sea, ha dejado abierta la posibilidad de recomendarlo para la elección a primer ministro, y tal vez formar parte del gobierno. Yendo ya a los últimos 4 partidos, son un montón. Tenemos Abodá y Meretz, que son los 2 partidos de la centroizquierda / izquierda, por así decirlo. Abodá es el partido que fue hegemónico desde la creación del Estado hasta 1977. Y es el partido que suscribió los acuerdos de Oslo. ¿Qué pasó? Después del fracaso de los acuerdos de Oslo, el partido entró en decadencia hasta casi desaparecer. A raíz del conflicto en Israel pasa un fenómeno muy particular, que es que en la gran mayoría de los partidos del mundo, los partidos de izquierda suelen autoproclamarse como orgullosamente de izquierda, y los partidos de derecha todo lo contrario, porque no es un término que suele estar bien visto. En Israel pasa lo contrario. Las palabras izquierda y progresismo son un insulto, y las palabras derecha, conservadurismo, son bien vistas. No es casualidad que tengas un partido que se llame la derecha.
esto en otros países del mundo no suele pasar. Y la gente joven, que en la gran mayoría de los países del mundo suele inclinarse al partido de izquierda, en Israel pasa lo contrario. Es la población adulta mayor, la votante de Abodá, y la población más joven vota. Abodá, por así decirlo, gracias a la elección como líder de la única congresista del partido que rechazó ingresar al gobierno de Netanyahu actual. El partido en sí, antes de las últimas elecciones, había rechazado unirse al gobierno, pero finalmente se terminaron uniendo. Esta líder, Merav Mijaeli, rechazó unirse, fue electa como líder para esta selección. Nada, las reivindicaciones obviamente son progresistas de centro-izquierda, pero esta lideresa, Merav Mijaeli, declaró que no iba a obstaculizar, en caso de que los votos den, la formación de un gobierno de derecha, pero que ese gobierno no tenga Netanyahu. Es decir, que se forme un gobierno alternativo que expulse a Netanyahu del gobierno. Meretz, en cuanto a las propuestas, tiene propuestas similares, pero rechaza esta noción de Abodá. Meretz busca erigirse como el verdadero progresismo, por así decirlo, y su eslogan es básicamente: solo se puede confiar en Meretz. Lindo palo para Abodá. Por último, tenemos a Cajol Belaván. Cajol Belaván es el partido de Benny Gantz. Benny Gantz en las tres elecciones anteriores fue el líder de la oposición, y la oposición a Netanyahu esperaba que sea Benny Gantz quien finalmente saque a Netanyahu del gobierno. Hubieron 3 elecciones, ninguna arrojó posibles gobiernos. Mejor dicho, el único gobierno posible era una coalición entre Cajol Belaván y el Likud de Netanyahu. Finalmente, a raíz de la pandemia, Gantz acepta formar gobierno con Netanyahu. Lapid, que era parte de su coalición, rechaza esto, entonces se queda en la oposición, y el haber formado gobierno es algo que la sociedad israelí nunca se lo perdonó a Gantz. Por eso, en cuanto a la intención de voto, apenas superaría el umbral electoral. ¿Cuáles son las motivaciones de Gantz para seguir en la carrera? Que el acuerdo que firmó con Netanyahu de gobierno establecía que Netanyahu iba a continuar al frente del gobierno hasta noviembre de 2021, y después el primer ministro sería Gantz. Finalmente el gobierno se disolvió, el parlamento también, y en 2 días vamos a estar votando, los israelíes van a estar votando de nuevo, pero en caso de no haber gobierno hasta noviembre de 2021, Gantz asumiría la primera magistratura. ¿Qué pasa? Si Gantz no entra al Parlamento por las leyes de Israel, no podría para entrar al gobierno. Y finalmente tenemos un último partido, Atzianut Datit se llama en hebreo, el sionismo religioso, que es considerado una especie de ultraderecha religiosa. De hecho, dentro de este frente tiene una persona que es muy polémica, Itamar Ben-Gvir se llama, o sea, es un militante cahanista que reivindica los postulados de Meir Kahan, que, o sea, son postulados abiertamente supremacistas judíos, racistas, que, ¿cómo se dice? O sea, proponen que Israel básicamente se convierta en una teocracia judía. El eslogan de este partido para estas elecciones es: el único camino hacia un gobierno de derecha. ¿Y qué pasa? Es un partido que o sea, las encuestas lo dan apenas por encima del umbral electoral, pero en caso de finalmente superarlo,
son 4 bancas más para, para la coalición de Netanyahu. Y estas 4 bancas pueden ser bastante decisivas para lo que va a ser la formación de gobierno. Esta es una elección en la cual la formación de gobierno no va a depender tanto de los resultados, mejor dicho, de las bancas que obtengan los principales partidos, sino va a depender de los resultados que obtengan los partidos que están en el fondo, por así decirlo, es decir, si superan el umbral electoral o no, porque en caso de no superar el umbral electoral, los votos se reparten proporcionalmente entre todos los partidos. En caso de superarlo, son 4 o 5 bancas para el partido y para el bloque de partidos que ellos conforman. En caso de haber un bloque que supere los 61 escaños, habremos tenido un nuevo gobierno. En caso de que no, veremos. Así que nada, espero que les haya servido la explicación. Traté de no demorarme mucho, me resultó bastante difícil a decir verdad porque es mucha la información, pero nada, espero haberles aclarado un poco el panorama sobre los partidos existentes actualmente en Israel. Y nada, habiendo dicho esto, pasamos a la próxima ponencia, que va a analizar un poco más en profundidad, no tanto los partidos en sí, sino cuando sean las elecciones, y va a ser otro, si vamos a tener quintas elecciones, sextas, séptimas, octavas, novenas y décimas. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Uri. Ahora abriremos al final de las 13 explicaciones y ponencias, abriremos un espacio a preguntas, así que, Tommy, si querés pasar a tu presentación. Dale. Bueno, como dijo Uri, yo voy a hablar de un poco de la actualidad, de las posibilidades que tiene cada partido de formar gobierno o de formar parte de un gobierno liderado por una persona u otra. Así que voy a compartir la presentación. Vamos. Está inhabilitado, Mauro, si me podés dar permiso. Fíjate ahí. Sí, perfecto. Ahí se debería ver, ¿no? Perfecto. Bueno, empiezo a... para empezar, Uri ya presentó los partidos, así que simplemente voy a hablar de qué partido conforma cada bloque. Como se puede ver, primero voy a hablar del bloque de Netanyahu, el bloque que ya ha firmado un documento en el que prometen todos los miembros de estos partidos formar parte del gobierno, un gobierno liderado por Netanyahu, y solamente un gobierno liderado por Netanyahu. Es decir, se comprometieron los líderes de estos 3 partidos a no unirse a un gobierno liderado por ningún otro político. Estos partidos, como se pueden ver, son Likud, el partido de Netanyahu, obviamente, Shas, los ultraortodoxos sefaradíes, Yahudut Torah, o judaísmo de la Torah, que son los ultraortodoxos ashkenazíes, y el sionismo religioso. Estos son los 4 partidos que en las últimas 4 elecciones vienen conformando lo que es llamado como el bloque de derecha o derecha religiosa, dado que 3 de los 4 partidos son religiosos. Y luego tenemos el bloque anti-Netanyahu, que no hay foto porque nadie es el líder aparente de este bloque, pero contiene a 6 partidos, perdón. El partido de Gideon Sa'ar, Una Nueva Esperanza, el partido azul y blanco de Benny Gantz, Meretz y Abodá, que son los 2 partidos de centro y de izquierda, centro-izquierda y de izquierda, Israel Beiteinu, que es el partido de Avigdor Lieberman,
que en las elecciones anteriores ha sido lo que Uri explicó, que era el hacedor de reyes, la persona que tiene la potestad de decantarse para un lado o el otro y decidir quién será finalmente el que forme gobierno, que claramente, como estamos en unas cuartas elecciones, no se decantó por ninguno de los lados. Y por último, Yesh Atid, el partido liderado por Yair Lapid, que en principio sería el segundo partido que más bancas va a obtener en estas elecciones. Luego tenemos a los partidos árabes, que por un lado tenemos al partido RAM, que es este que está en verde, que es un partido liderado por Mansur Abbas, y por el otro lado tenemos a la lista unida árabe, o lista conjunta. ¿Qué ha pasado? Que en las últimas 3 elecciones fueron juntos los 4 partidos, es decir, los 3 que conforman la lista unida y RAM, pero debido a la cercanía de Mansur Abbas, que es el líder de RAM, con Netanyahu y con el resto de partidos y políticos sionistas, el liderazgo de los otros 3 partidos árabes ha decidido expulsar al partido RAM de la alianza, y por tanto en estas elecciones van a haber 2 candidaturas de 2 partidos distintos. Bueno, en el caso de la lista unida es una alianza, y esta expulsión tenía el objetivo de intentar que RAM no entrara a la Knesset, que quedara por debajo del umbral electoral, que como voy a mostrar ahora, parecería que no va a pasar, que RAM sí va a llegar por poco a entrar al Congreso. Y por último, antes de pasar a mostrar la situación de las encuestas, queda por comentar la situación del partido Yamina, que como ya explicó Uri, es el partido liderado por Naftali Bennett, que no se ha decantado por ahora por ninguno de los 2 bloques, ni el bloque anti-Netanyahu, ni el bloque pro-Netanyahu, a pesar de que sí ha formado parte de gobiernos de Netanyahu recientes. Pero en este último gobierno de unidad, que fue formado en marzo del año pasado por Netanyahu y Gantz, decidió quedarse como parte de la oposición. Y acá tenemos, voy a correr esto para acá, tenemos la situación actual gráficamente de cuántas bancas sacaría en principio cada partido. Ahora hay un gráfico con números, así que ese se va a entender más. Pero acá se puede ver la línea gris, que sería el umbral electoral. Después el Likud, que empezó mucho más fuerte de lo que se encuentra ahora, cuando era junio del año pasado, antes de que arrancara la segunda ola del COVID. Y luego se pueden ver varias cosas, como el surgimiento de Yesh Atid, que volvió a su mejor punto, de hecho, digamos, ahora está en un máximo. La caída de Yamina, que en un principio, cuando se estaba por disolver el gobierno, que el gobierno pasado que se disolvió por la imposibilidad de Netanyahu y Gantz de acordar un presupuesto para el año 2020 y 2021, tanto Yamina como luego cuando se formó el partido Nueva Esperanza, que se forma acá, la línea empieza acá, que tuvieron los dos una gran cantidad de intención de voto en un momento que luego fue decayendo. Y luego se puede ver, bueno, básicamente qué intención de voto tiene el resto de partidos, que generalmente se mantuvo bastante constante. Otra cosa que vale la pena notar en este gráfico antes de pasar al siguiente es la caída de azul y blanco, que acá, cuando estaba entre 30 y 35, el partido Yesh Atid formaba parte de azul y blanco, y ven acá cómo se bifurca cuando Gantz decide formar parte de un gobierno de unidad con Netanyahu y Lapid decide quedarse en la oposición. Bueno, acá se ve mucho más gráficamente, con números mucho más entendibles, igual no hace falta que se pongan a analizar qué posibilidades tiene cada partido, cada bloque de formar un gobierno. Y básicamente podemos ver que el Likud por sí solo va a tener la mitad de bancas que se necesitan para formar una coalición, pero sin embargo, sumándole los partidos Shas, este es el Judaísmo Unido de la Torá y el Partido Sionista Religioso, en principio no estarían ni cerca de formar un gobierno, y es por eso que la posición de Yamina es una posición tan privilegiada, porque serían la llave de Netanyahu para formar un gobierno. Y sin Yamina, sin Naftali Bennett y su partido, Netanyahu no va a poder formar un gobierno luego de estas elecciones, y de hecho existe la posibilidad de que aún con Yamina no lleguen a 61, sino que se queden en 59, 60.
Pero Yamina también es casi la clave del bloque anti-Netanyahu, porque no le dan los números tampoco. Entonces, si no es Netanyahu, entonces ¿quién podría llegar a ser el primer ministro? Para empezar, vamos a comentar la situación de Yair Lapid, que como pueden ver fue ministro de Finanzas bajo el gobierno de Netanyahu entre 2013 y 2014, luego se abrió para la oposición. Los partidos Abodá y Meretz, que son centro-izquierda e izquierda respectivamente, ya han dicho, no han firmado un documento, pero sí han dicho en entrevistas sus líderes de que sí van a recomendarle al presidente Rivlin que Yair Lapid sea el primer ministro. Sin embargo, ni Naftali Bennett ni Gideon Sa'ar, que serían los miembros de derecha del bloque anti-Netanyahu, están dispuestos a formar parte de una coalición liderada por Yair Lapid. De hecho, lo han dicho públicamente, no vamos a formar parte. Y ellos saben, ambos dos, que sin sus bancas, Lapid no tiene ningún tipo de forma matemática de formar un gobierno. Es decir, que las posibilidades de Lapid de formar un gobierno son relativamente bajas. Y por siguiente vamos a hablar de la situación de Gideon Sa'ar, que fue ministro de Educación y de Interior, fue miembro histórico del Likud, toda su carrera política, hasta que decidió retirarse de la política en 2014, dejando el Ministerio de Interior y volviendo en 2019 para intentar desbancar a Netanyahu del liderazgo del Likud, un intento de primarias que fue derrotado por 75% a 22%, más o menos, para que se den una idea de que Netanyahu tenía claramente el apoyo de los votantes del Likud. Y en estas elecciones decide crear su propio partido, ya que por sus intentos de desbancar a Netanyahu fue relegado a puestos muy bajos en la lista del Likud, como por ejemplo puesto 25, creo que había sido el de las elecciones pasadas, es decir, que había perdido todo tipo de importancia dentro del partido, alguien que en un principio había sido el sucesor aparente de Netanyahu dentro del Likud. Ahora bien, ¿qué posibilidades tiene Gideon Sa'ar de ser el próximo primer ministro israelí? Son aún menos que las de Lapid. ¿Por qué? Porque para que Sa'ar o Bennett, que voy a hablar justo después, puedan formar un gobierno, tienen que unirse entre ellos en un partido, en una alianza entre sus dos partidos luego de las elecciones y lograr que todo el bloque anti-Netanyahu esté convencido de formar un gobierno con ellos. Como bien dijo Uri, la líder de Abodá, Merav Mijaeli, dijo que estaría dispuesta, si fuera la única forma de formar un gobierno sin Netanyahu, de formar parte de un gobierno tanto liderado por Sa'ar, por Bennett, cualquier miembro de la derecha. Y el objetivo que tendría esta posible rumoreada unificación entre los partidos de Sa'ar y de Bennett es lograr, como había dicho Uri antes, que el partido de Lapid, el partido de Yesh Atid, no sea el primer partido con más bancas del bloque anti-Netanyahu. Ahora bien, Sa'ar o Bennett dependen de sacar más bancas que el otro. Es decir, si Sa'ar saca más bancas que Bennett y deciden unificarse, Sa'ar va a ser el que va a tener el apoyo, la legitimidad de ser el primer ministro entre los dos. Y si Bennett saca más bancas que Sa'ar, va a ser al revés. Bennett, que fue ministro de Economía por 2 años y ministro de Defensa, quizá algunos se acuerden, los que no están tan metidos, pero se acuerden del año pasado, cuando comenzaba la pandemia, que Bennett hizo un video que circuló por todo el mundo, que hablaba sobre cómo había que alejarse de nuestros abuelos, de nuestros familiares de edad avanzada, para poder protegerlos. Fue un video que circuló por todo el mundo, estuvo en todos los portales de noticias, digamos, transgredió la polémica usual que hay cuando se habla de Israel. Y Bennett tiene una particularidad, que es que no descartó formar parte de un gobierno de Netanyahu, nunca lo ha atacado a Netanyahu, como sí lo ha hecho Sa'ar, lógicamente, que se fue de su partido, y es claro que Sa'ar no se va a ir del Likud y llevarse a varios miembros del Likud para volver a formar un gobierno con Netanyahu. Bennett no ha descartado formar un gobierno con Netanyahu porque sabe que sin él, Netanyahu no tiene ningún tipo de chance de formar gobierno. Se quedaría en 49, 50 bancas
y tendría que, como mucho, haber unas nuevas elecciones o que forme gobierno alguien que no sea Netanyahu. Y eso lo saben tanto el primer ministro como él. Se posiciona más cerca del bloque opuesto y tiene cercanía con Sar, a pesar de que han cruzado palos y acusaciones. De hecho, hoy Bennett ha atacado a Sar de manera leve, pero lo ha atacado. Y realmente es lo que vendría a ser el kingmaker Bennett esta elección, porque él tiene la llave de un bloque u otro. ¿Es posible que aún con él ninguno de los dos bloques pueda formar una coalición? Sí. Pero si se forma un gobierno, no va a ser sin el apoyo de Bennett y su partido Yamina, eso es seguro. Y por tanto, ¿quién tiene la llave de las elecciones? Como dije, Bennett no descartó unirse a nadie, casi. No descartó unirse a Netanyahu, no descartó unirse al bloque anti-Netanyahu, pero sin embargo ha dicho que no va a formar parte de un gobierno liderado por Lapid, pero que no tendría problema en formar un gobierno liderado por él o Sar, en el que sea parte Lapid, y que se decante por un bando u otro puede ser realmente crucial. Ahora también está la situación particular que ya había tocado antes de Mansur Abbas y su partido RAM. Para explicar un poco la situación de los partidos árabes, la lista conjunta, los tres partidos que quedan hoy en día, es un partido cercano a lo que vendría siendo el comunismo, tiene dentro de sí al Partido Comunista Israelí y a otros partidos socialistas árabes. Luego hay otro partido que es un partido nacionalista palestino y otro partido que sería progresista. La cuarta parte, la cuarta pata de la lista conjunta árabe era el partido RAM, que vendría siendo un partido conservador islamista. Pero la cercanía de Abbas con Netanyahu y con la política israelí judía ha generado un gran resentimiento por parte del resto de políticos árabes, y dicho sea de paso, este resentimiento no está reflejado en la población árabe israelí, que su opinión es muy distinta a la de los partidos árabes, especialmente en la lista conjunta. Por ejemplo, los votantes, los encuestados árabes, cuando se firmaron el año pasado los acuerdos de paz entre Israel y Emiratos Árabes, Marruecos y Bahrein, y también Sudán, la población árabe estaba en un 60% a favor aproximadamente. Sin embargo, hubo 0 de los 15 diputados árabes que votaron a favor de cualquiera de estos acuerdos. Es decir, que los árabes se ven cada vez más distantes de sus representantes políticos, y es en ese momento que Mansur Abbas se dio cuenta de que había una situación que podía capitalizar, porque los políticos árabes estaban muy obsesionados con oponerse a la política israelí sin importar si favorecía o no a los votantes árabes, que por ejemplo ahora con los nuevos acuerdos de paz pueden viajar a Emiratos Árabes, cosa que antes no podían hacer porque a pesar de ser árabes tenían un pasaporte israelí. Y Abbas se da cuenta de esto, intenta capitalizarlo, y el Congreso de la lista conjunta árabe es finalmente expulsado del partido por, entre otras cosas, decir que está abierto a colaborar, sea lo que sea que signifique eso, a colaborar con Netanyahu, con Lapid, con cualquier político israelí que esté dispuesto a cambio poder avanzar causas de la población árabe como infraestructura, más presupuestos, combatir el crimen, que es algo que ha crecido en estos últimos años en las comunidades árabes. Y ese quiebre del status quo de la política árabe-israelí representó algo inaceptable para el resto de lo que vendría siendo la élite política árabe. Por eso es echado, y por eso tiene también no solo Bennett sino Abbas la llave de estas elecciones. Pero el problema de Abbas y Netanyahu reside en que es incierto si los partidos ultraortodoxos van a aceptar formar parte de un gobierno formado por un partido árabe como uno de sus miembros. Y también queda la incógnita, la gran incógnita de si Abbas y su partido van a aceptar formar parte de un gobierno formado por Itamar Ben-Gvir, que como bien explicó Uri, es un caganista que, entre otras cosas, ha apoyado y ha
digamos, colgado una foto en su escritorio de un terrorista judío que disparó en una mezquita a gente árabe, a gente musulmana, perdón, que estaba rezando. Entonces es claro, y para mí es poco probable, que Abbas quiera formar parte de un gobierno con ese tipo de gente, y yo creo que sería más probable que Abbas se decantaría por el bloque anti-Netanyahu. Y ahora vamos a la pregunta del millón. ¿Puede haber quintas elecciones? Ya la había introducido Uri esa pregunta, y la realidad es que no solo es posible, sino que hasta diría que es probable que haya unas quintas elecciones. Porque uno se puede preguntar, y ya creo que todos nos habremos preguntado el año pasado y el año anterior, si los políticos israelíes nos iban a dar cuenta de la situación de que estaban llevando a la población unas segundas, terceras y luego cuartas elecciones e iban a formar un gobierno de unidad. La realidad es que ya cuando es la cuarta elección, ya esa pregunta se vuelca más a un claramente no que a un sí, porque si bien el año pasado se formó un gobierno de coalición, este gobierno no duró apenas duró 6 meses, nunca se firmó un presupuesto, nunca se votó un presupuesto, y fue esa la razón por la que se quebró la coalición. Entonces, ¿puede haber unas quintas elecciones? Claramente sí, es una posibilidad. Puede que estas elecciones, o sea, en 6 meses puede que volvamos a hacer una charla hablando de vuelta de las elecciones, de quién puede tener más chance, de qué pasó en estas elecciones. La realidad es que no hay nada escrito sobre lo que va a pasar, y lamentablemente, vamos a decir lamentablemente, es una gran posibilidad de que en 6 meses los israelíes vuelvan a las urnas, vuelvan a votar. Y ahora la pregunta que surge a partir de esto es ¿por qué Israel llega a esta situación? ¿Por qué hay unas cuartas elecciones? ¿Y qué cambió de las primeras en 2019, las primeras consecutivas, a estas de hoy? Y la respuesta es que los casos de corrupción de Netanyahu son el detonante para que muchos partidos del espectro, en un principio a la izquierda y al centro, y hoy también en la derecha, no quieran formar parte de un gobierno liderado por él. Porque Netanyahu había tenido en finales de los 90 su primer término como primer ministro, y luego en 2009, luego de volver a la política, vuelve a ser electo primer ministro, y en esas elecciones de 2009 y también en las de 2013 logra que los laboristas, que son de centroizquierda, formen parte de su gobierno, y hoy eso es impensable. Y como dije recién, eso es culpa de los casos de corrupción por los que se está investigando hoy en día al primer ministro israelí. Hay un montón de partidos como, bueno, hoy Abodá, Meretz, Cajol Belaván, Yesh Atid, que muchos han formado parte de gobiernos de Netanyahu, pero hoy en día es impensable porque representan un sector de la sociedad que está hace 50 semanas, hace más de un año, protestando contra Netanyahu, contra sus casos de corrupción y contra intentos de conseguir inmunidad de manera parlamentaria del primer ministro. Y en estas elecciones se movió un poco el parámetro de esta oposición anti-Netanyahu, que de ninguna manera formaría parte de un gobierno de Netanyahu, porque hoy hay una oposición de derecha anti-Netanyahu, cosa que en las últimas 3 elecciones no hubo, porque en las últimas 3 elecciones el líder de la oposición era Benny Gantz, que es una persona que podemos ubicarlo del centro, centro-izquierda para los que son de derecha, o centro-derecha para los que están un poco más a la izquierda. Obviamente desde el ojo argentino es muy difícil ubicar a alguien en el espectro político israelí, porque como bien comentó Uri, hay una tercera dimensión que se agrega a la económica y a la social, que es la de si alguien es más de izquierda o de derecha en lo que refiere al conflicto, si es más dovish o hawkish, más águila o más paloma. Entonces, Benny Gantz era alguien que era de centro, o bueno, de centro izquierda, centro derecha, pero de centro, y no estaba tan lejos políticamente de Netanyahu, pero sí había una distancia marcada
entre Gantz y Netanyahu, la sigue habiendo, pero hoy en día el primer ministro podría llegar a ser, como comenté, Sar o Bennett, que hasta están más a la derecha. De hecho, Bennett en una entrevista reciente dijo que se encuentra a la derecha de Netanyahu. ¿Esto qué quiere decir? Que estas elecciones tienen una particularidad muy marcada con respecto a las 3 anteriores. Ya no es una batalla entre la derecha pro-Netanyahu y la izquierda anti-Netanyahu, el centro y la izquierda anti-Netanyahu, sino que también en estas cuartas elecciones surgió la derecha anti-Netanyahu. Y con eso voy a cerrar mi presentación y voy a darle pie a que Mauro termine con su presentación. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, Tommy. Bueno, la verdad que bueno, me toca cerrar esta charla. Mi idea era hacer más bien una locución, digamos, ciertamente general sobre lo que han dicho, sobre las especificidades sobre las que han hablado tanto Tommy como Uri. Es increíble que toda esta charla ha sido con respecto a la figura de Netanyahu, ¿no? Cómo Netanyahu se ha convertido en un elemento de división, y quizás incluso como una dimensión más, de esas dimensiones que habla Uri, quizás hoy en día sea Netanyahu, ¿no? Otra dimensión más en esta cuestión de si se puede o no se puede formar gobierno, cómo debe o no debe ser, ¿no? Un Netanyahu que estuvo del 96 al 99, como bien dijo Tommy, con una particularidad que las elecciones de 1996 fueron las únicas elecciones directas para el puesto de primer ministro en toda la historia de Israel, y que luego está del 2009 hasta ahora. Un Netanyahu que efectivamente, como dijimos, ha sido el problema, porque efectivamente si uno se pone a ver los pormenores entre los partidos de derecha, que hoy en día son la mayoría, o sea, hoy en día la izquierda es el centro, salvo aquellos que sean filocomunistas como Abbas, pero exceptuando eso, en general son de centro, lo que hoy es la izquierda. La figura de Netanyahu, que ha sido prácticamente omnipresente, al menos a mi entender, uno de los principales primeros ministros de Israel, sin duda, junto con David Ben-Gurión, con Menachem Begin y Yitzhak Rabin al menos, ¿no? Con ellos 4 como los principales, y alguien que parece que tiene este problema, no por supuesto sin hacer un juicio de valor si está bien o está mal Netanyahu, sino un problema de cómo debe garantizar su propia continuidad. O sea, se ha hablado, ¿no?, del director del Mossad como futuro sucesor de Netanyahu. El problema es que Netanyahu tenía que hacer a alguien conocido, que justamente su trabajo era ser desconocido. Entonces, no hacer conocido a alguien Yuli, no hacerlo conocido a alguien que su trabajo era ser desconocido, es un problema. Y Netanyahu, que cuenta no solo con los juicios, que hoy ha dicho, o en estos días ha dicho que él está dispuesto a ir al juicio porque dice que va a ganar, o sea, él está completamente seguro de su inocencia y dice que va a afrontar los juicios, además de que tiene ya otra visión, al menos otra perspectiva en la población sobre su persona, ya que él ha salido medianamente bien de la cuestión de la pandemia, ¿no? Algo que también se puede tocar, la cuestión de la pandemia, que Israel es uno de los pocos países, si no el único, que está superando la pandemia. O sea, que ya se hablaba para Pesaj, ahora en abril, ya poder estar reunidos en reuniones de varias personas y sin barbijos. Una cuestión desde el gobierno, decir eso es algo muy fuerte y que vemos que en el resto del mundo, bueno, en Argentina también particularmente, estamos muy lejos de lograr eso. Hay que ver cómo puede capitalizar Netanyahu esa supuesta victoria en la campaña de vacunación y en la salida de Israel de esta crisis, que ha sido fuerte, pero cómo evalúa la población eso. Es interesante también ver cómo en los sistemas parlamentarios, como bien los describió Uri al principio, no se le suele prestar tanta atención a la figura política, a la persona política ante las elecciones, sino al partido. Hoy en día, en Israel, digamos, si bien es un parlamentarismo, la figura personal en la política es muy importante. Por ahora estuvimos hablando toda la charla si Netanyahu sí o si Netanyahu no. O sea, digamos, en la derecha, si hay algunos problemas, hoy en día es Netanyahu, como bien dijo Tommy, algo que no estaba en las elecciones anteriores es la presencia, por ejemplo, de Saar, un ex miembro del Likud, como un garante de la derecha, y otra parte de la derecha que tampoco quiere Netanyahu, pero habrá que ver, ¿no? Habrá que ver si Netanyahu efectivamente les ofrece, como se suele hacer en los parlamentarismos, alguna cartera, ¿no? Algún ministerio, con la ampliación de ministerios que hubo en las últimas elecciones, quizás algún que otro partido pueda acordar. La realidad es que una democracia así es extremadamente complicada, y más para un Estado como Israel, que por suerte, si bien
los parlamentarismos están preparados para soportar estas crisis de gobierno. No es como los presidencialismos, como ya lo hemos dicho en otras charlas en el CIMO, en los presidencialismos cuando hay una crisis de gobierno en general, no en general, sino muchas veces, o al menos en la Argentina una vez, pasó que el presidente se fue en helicóptero, con una crisis social enorme, con una crisis económica, va como todo junto. En los sistemas parlamentarios, el hecho de no formar gobierno, si bien puede llegar a causar en la población un malestar, no implica que el Estado no funcione. Aquí en la Argentina, si hay crisis política, el Estado prácticamente no funciona. En el caso israelí o cualquier parlamentarismo podría llegar a funcionar y relativamente bien, como ha pasado en Israel, que es un país donde su seguridad al menos es una cuestión muy importante. El hecho de no tener gobierno no puede impedir el manejo del ejército o el manejo de las Fuerzas Armadas en este caso, lo cual agrega otro punto más a esta visión de la crisis política en Israel que tiene hace 4 elecciones donde no se formó gobierno y cuando se formó terminó muy pronto. Ok, entonces, otra de las cuestiones también que podemos ver si uno hace un análisis medianamente detallado de la historia política israelí es cómo el espectro de la derecha y la izquierda, que durante, por ejemplo, 29 años, no 30, porque del 48 al 77, la izquierda fue la que dominó el esquema israelí, el espectro político israelí, por supuesto con sus diferencias, y aquí lo hemos hablado, dimos un curso el año anterior sobre ciertos aspectos de la historia israelí, donde vimos que había muchas diferencias dentro de la izquierda, por ejemplo, en la cuestión nuclear israelí, por ejemplo, en la cuestión, algunos también, de qué hacer con los territorios, etcétera, etcétera, etcétera. La derecha recién llegó al gobierno con Menachem Begin en 1977. Un Menachem Begin, como decía Uri, supo captar muy bien el descontento de la población sefaradí y mizrají, aquella población descendiente de españoles y también que estuvieron siempre en el mundo árabe, históricamente marginados en la sociedad israelí, en general, como suele decir Netanyahu, con un establishment político y económico ashkenazí. Es gracioso que lo diga Netanyahu, que es ashkenazí, o que lo haya dicho Ben, que también era ashkenazí, pero que consiguen el voto sefaradí. Una derecha que le costó muchísimo llegar al gobierno y que yo diría entre el 77 y el 2001, que eso estuvo más o menos virando, ¿no? Entre el 77 y el 2001, que fue entre derecha e izquierda, podemos contar con Isaac Shamir, con Itzhak Rabin, con Shimon Peres, yo diría que Shimon Peres es uno de los que quiso ser primer ministro y si lo logró no fue por mucho tiempo, no como él quería, hasta la llegada de Ariel Sharon, ¿no? Ariel Sharon y Ehud Olmert, que era un centro medio extraño, que bueno, no terminó de una buena manera, hasta Netanyahu. Si la consolidación del 2009 hasta ahora de un espectro político israelí amplio, pero siempre en la derecha. Siempre en la derecha. Lo cual también nos lleva a otra cuestión muy importante, que tenemos que tomar en cuenta, porque como le dije, mi alocución iba a ser más en el largo plazo y más generalista, es en esta dicotomía, esta pregunta que se ha hecho siempre la politología, la ciencia política israelí, los historiadores israelíes, etcétera, la población en general, el periodismo, que es esta dicotomía o esta aparente tensión entre la democracia y ser un Estado judío, ¿no? Esta democracia o Estado judío, algo que para muchos puede sonar extraño, porque Israel efectivamente es una democracia, lo va a seguir siendo y lo ha sido siempre. Una democracia, pero que el hecho de que el espectro político partidario esté tan tirado a la derecha, con partidos algunos reconocidos como ortodoxos, y otros que plantean que el Estado de Israel debe tener alguna que otra ley religiosa también, nos deja ver que efectivamente el futuro de Israel es muy difícil que se revierta y que sigue estando en la derecha, porque va a seguir estando en la derecha. En el futuro, quizás no tan cercano, esta dicotomía, ¿a qué me refiero con democracia o Estado judío? Digo lo siguiente. Con democracia sabemos que todas las minorías tienen derechos políticos, económicos y sociales en Israel, como debe ser cualquier democracia. A lo que me estoy refiriendo en particular es al hecho de si en un futuro el Estado de Israel podría permitir, por ejemplo, que existiera un primer ministro musulmán. No, al extremo. Efectivamente, el Estado judío podría tener un primer ministro musulmán. ¿Seguiría siendo el Estado judío? Y ahí nos podemos preguntar, efectivamente, si los ciudadanos árabes israelíes, que son ciudadanos árabes israelíes, que muchos hacen el ejército y que muchos de ellos son sionistas también, ¿qué clase de ciudadano sería si no puede acceder a la máxima magistratura? Son cuestiones que nos tenemos que ir dando cuenta de con un espectro partidario hacia la derecha, no estoy diciendo que esto está bien o mal, estoy diciendo simplemente una descripción, con esto a la derecha, con todo el espectro partidario a la derecha, quizás el futuro de Israel sea ese.
sea ese, y es muy difícil salir de esa línea cuando ya hace tanto tiempo la visión más democrática, incluso secular, porque recuerden que los partidos de izquierda en Israel son seculares, no son religiosos, incluso muchos de ellos ateos, ya no existe prácticamente más. Hoy en día la izquierda en el sistema parlamentario israelí es anecdótica. La izquierda hoy en día es anecdótica. Abodá, que fue el gran partido, ¿no? Abodá, una fusión de varios partidos con el cual asumió Golda Meir en su momento, ya es una anécdota. O una historia pasada, lo mismo que Meretz, que es un partido votado en gran manera por digamos, por aquellos que están a favor de cierta manera de ver el conflicto árabe-israelí, que era muy común en su momento en los 70 y los 80, que hoy en día en la mayoría de la población israelí ya no comparte. Y hoy en día entonces el panorama israelí va hacia la derecha y va a seguir siendo hacia la derecha. Va a seguir siendo en ese rumbo porque es lo que ha tocado y lo que será, como no solo fue en Israel, sino en todo el mundo. En todo el mundo, y más en Medio Oriente. Luego, ¿no? Otra cosa que también hemos analizado, el auge religioso, musulmán, cristiano y judío, desde finales de los 70. Una tendencia que podemos ir viendo de manera muy clara. No es casualidad que Begin haya ganado a finales de los 70. O que Netanyahu está hace tanto tiempo. Entonces, creo que la cuestión más macro, ¿no? La cuestión más grande que podemos ver alrededor de este panorama electoral y social israelí es muy importante para comprender qué es lo que se viene y cuáles son las diferentes perspectivas a futuro. Hay otra cuestión también, que esto pasa en cualquier sistema político, pero que en Israel en particular se está dando cada vez más, que es la falacia. Falacia en el sentido de las acusaciones políticas de un candidato a otro a través de la falacia o la acusación a otro con cosas que no tienen nada que ver, digamos. Pues acusaciones políticas, no, vos hiciste esto, vos hiciste lo otro, ¿no? Que no hay debate político concreto. Israel era un país donde medianamente podía haber debate político concreto sin entrar en esta falacia, ¿no? La falacia ad hominem o ad baculum, ¿no? Para aquellos que sepan de la cuestión más de falacia técnica, pero así las acusaciones directas a la otra persona, a otro candidato. No se está hablando de políticas concretas, ya hoy en día se habla de si Netanyahu o no Netanyahu. Incluso Gantz, Benny Gantz, que es un político que es como se suele llamar en ciencia política, un outsider de la política, un militar, igual, a ver, la realidad es que en Israel todos fueron militares, todos y todas fueron militares, por el servicio militar obligatorio, pero que Gantz haya entrado como outsider a la política israelí implica necesariamente que el sistema político israelí estaba y está en crisis. La presencia de outsiders en el sistema político se da cuando el sistema está en crisis. Lo mismo que pasó con Macron en Francia, por ejemplo. O el candidato ucraniano que ganó, que hacía stand-up antes de ser político. Y que entró de golpe de una manera masiva y terminó ganando las elecciones. Entonces es una cuestión analizar cómo esta crisis política duradera en Israel ya hace bastantes años repercute sobre el sistema político, sobre las elecciones y sobre la sociedad. Y nos deja para preguntarnos hacia dónde va Israel. Acá Javiva, a la cual le mando un abrazo enorme que muchos, estoy seguro, aquí conocemos, pregunta, ¿no? Después vamos a hacer caso a más preguntas, pero esta pregunta me sirve para mi análisis, ¿no? En las elecciones israelíes, justo iba a hablar ahora del panorama externo, qué pasa con Joe Biden y qué pasa con la cuestión nuclear iraní. A ver, Netanyahu, que ha apoyado desde su comienzo, desde que ganó las elecciones Trump, incluso en la campaña lo apoyó, siga o no siga siendo el primer ministro, va a seguir siendo una figura política relevante en Israel. Y el futuro gobierno de Israel tiene que llevarse sí o sí bien con el gobierno de Biden. De todas maneras, acá también hemos hecho charlas sobre la relación entre Israel y Estados Unidos y hemos visto, al menos mi tesis, o lo que yo pienso, que las relaciones entre Estados Unidos e Israel, esa cuestión, digamos, más en cuanto a financiamiento, en cuanto a flujos económicos y militares, está siempre de 1970. Yo hice un estudio, en este caso particular, que desde 1970 hasta ahora, el flujo de financiamiento en armamento y flujos financieros hacia Israel de Estados Unidos se mantuvo siempre, sea el presidente que sea. Digamos, esos miedos de que no, Joe Biden va a cortar esto, va a cortar lo otro, para mí son infundados, porque no lo va a hacer. En todo caso, lo que puede haber es una diferencia política de qué apoyar y qué no con los territorios, a lo que Trump, por ejemplo, le daba luz verde a Netanyahu con la cuestión de anexión de territorio en Cisjordania, o los Altos del Golán, que los reconoció, o alguna que otra cuestión que sea de mucha repercusión política, pero que en términos financieros y militares no cambie demasiado. Ok. ¿De qué manera afecta a las elecciones?
que hoy en día Biden, dentro de su gobierno, tiene un amplio sector, lo que se llama progresista, lo que se suele llamar progresista, que hay que ver hasta qué punto eso es progresista, de qué punto uno ve el progreso, ¿no? También es otra discusión, que podemos ver qué es progreso, cómo vemos el progreso, pero tiene un arco dentro de su coalición política en Estados Unidos que es ampliamente antisionista, anti-israelí. No anti-Netanyahu nada más, anti-israelí directamente. Como los mismos también, incluso Joe Biden mismo, que ha demostrado ser y que siempre fue un demócrata conservador de siempre, porque el Partido Demócrata también tiene un sector conservador muy importante. Entonces hay que ver cómo eso influye en el futuro gobierno de Israel y cómo ven eso los votantes. La realidad es que si hoy en día vemos que la mayoría de la población israelí da su voto a la derecha, necesariamente habrán apoyado a Trump en su momento. O sea, el gobierno de Biden claramente no era el mejor para gran parte de la población israelí para quedar en Estados Unidos. La mejor opción para ellos habrá sido Trump y ganó Biden. E Israel debería llevarse bien, sea el gobierno que sea, con el presidente del país que supera a los 10 países siguientes en material militar de todo el mundo. Solo Estados Unidos. En cuanto a influencia política, influencia económica e influencia militar. Y va a tener que llevarse bien sí o sí, no hay otra. No hay otra. Siempre tiene que haber buenas relaciones. Lo cual esto también nos lleva a la siguiente cuestión, que es la cuestión de la paz. El gobierno de Netanyahu en sus últimos meses, digamos, en los últimos meses, junto con el gobierno de Trump, también en los últimos meses, llevó a cabo o alentó una serie de acuerdos de paz netamente políticos. Y cuando digo políticos quiero decir que eso no se refleja en la población, porque yo no estoy seguro de si un emiratí está a favor con la paz con Israel. Incluso hoy en día yo no estoy seguro de si un egipcio común, un egipcio de a pie, está de acuerdo con la paz que se hizo en 1979. Hoy en día gran parte de la población egipcia es antisionista y abiertamente antisionista. Entonces, un acuerdo político de paz con muchos países árabes muy importantes y que seguramente lleguen en algún otro momento más, hay que ver cuándo, porque el que impulsaba eso era Trump, hay que ver qué tanto está Biden de acuerdo, ojo, en especial la parte de su coalición política más antisionista, pero que es necesario, es imperativo para el futuro gobierno de Israel mantener esta senda de la paz. Es imperativo porque Israel necesita hacer la paz, al menos formal, con los países que antes no lo reconocían como Estado. Claramente, el objetivo más grande, el más ambicioso, es Arabia Saudita. Yo creo que el objetivo más grande y ambicioso para hacer la paz de Israel es Arabia Saudita, digamos. A ver, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Sudán, son importantes. Pero lo importante es con Arabia Saudita. Sí o sí tiene que ser con Arabia Saudita, y en especial también, ojo también, evitar que Qatar siga financiando a grupos terroristas como Hamas. No es solo una cuestión de Arabia Saudita, sino también evitar la influencia de otros países petroleros que financien a grupos paramilitares que son enemigos hoy en día de Israel. Ok. Ahí nos preguntaron también por Irán. Irán, como todos ya sabemos, es un país enemigo de lo que se suele decir Occidente. Sí, la charla de hoy queda grabada. Están preguntando qué ha grabado la charla de hoy. Irán desde 1979 es un país enemigo declarado de Occidente y de todo lo que tenga que ver con la cultura occidental judeo-cristiana. Y cuando digo todo, es todo. Ya sea Biden, ya sea Trump, es enemigo. Con Biden quizás se puedan llevar un poco mejor porque con el gobierno Obama, el gobierno de Rouhani en Irán se llevaba mejor. Con el famoso acuerdo marco para el programa nuclear iraní, que muchos veían como una mentira, otros veían como algo benéfico para controlar el programa nuclear. La realidad es que Trump ese programa nuclear lo rompió. Trump ese programa nuclear lo rompió, e Irán, ¿no? De la perspectiva iraní, de la perspectiva iraní, Irán es un Estado que se siente amenazado en el mundo, anunció la renovación de su plan nuclear. De hecho, el director del programa nuclear iraní ha dicho hace poco que están llegando casi al 90% del enriquecimiento de uranio, y con un poquito más del 90% ya se alcanza un arma nuclear. Y no es casualidad tampoco, esto yo me reí cuando lo vi, cuando misteriosamente aparecieron en los portales de noticias israelíes internacionales una foto desde un avión espía viendo que las instalaciones de Dimona, donde Israel tiene su reactor nuclear, estaban siendo ampliadas enormemente. Digamos, no es casualidad que haya aparecido una foto de que Israel está ampliando su plan nuclear justo cuando Irán, digamos, al día siguiente que Irán anuncia que ya tiene casi la bomba atómica. Israel quiere meter miedo. Israel está disuadiendo ahí. De hecho, no me sorprendería que fuese el mismo gobierno de Israel quien sacó la foto. Diciendo, bueno, si Irán hace la bomba nuclear, nosotros tenemos 80, no una, 80. Una cuestión de disuasión y lo que se suele llamar en
teoría de los juegos, el juego del gallina, ¿no? ¿Quién va más allá? ¿Quién se atreve a defeccionar antes de caer al vacío? ¿No? ¿Quién puede apostar más para que el otro diga, no, hasta acá llego yo? Entonces el juego con Irán es un tema importante. ¿Por qué? Y que es, en este caso, a mí lo que me preocupa, que en las relaciones internacionales, más en la cuestión nuclear, hay algo que se llama second strike, que es segundo golpe. Capacidad de second strike, de segundo golpe. Irán, al ser un país enorme, tiene capacidad de segundo golpe si es que Israel o Estados Unidos daña su operatividad nuclear. Israel no. Israel es un estado pequeño donde si cae una bomba nuclear, la mitad del país está desactivada. Lo cual es un gran problema. No tiene capacidad de second strike y por eso es vital para Israel que Irán no consiga un arma nuclear. Porque si lo consigue, su seguridad está gravemente en riesgo. No solo la de Israel, sino la de todo el mundo. Todo el mundo. Porque todos sabemos que el lanzamiento de una bomba nuclear no va a terminar ahí, seguramente siga con otras. Lo cual es un gran problema. Israel está ahí. Israel debe, como política exterior, sea el gobierno que sea, incluso de izquierda o de derecha, porque la izquierda en su momento también tenía planes nucleares, en este caso Ben Gurión. Ben Gurión fue uno de los principales impulsores del plan nuclear israelí, tiene que garantizar que Irán no va a construir un arma nuclear. Los partidos de derecha en Israel creen que la mejor manera de garantizarlo es aislando a Irán del sistema político internacional. Los partidos de izquierda, como yo dije, anecdóticos hoy en día en la política israelí, dicen que un acuerdo, como el acuerdo marco de Obama, que había hecho en su momento con Irán, podrían llevar a un control internacional. Hay que ver hasta qué punto los controles internacionales sirven para que Irán no construya una bomba nuclear. Eso con respecto a Irán y con Estados Unidos. Y por último, ya para cerrar, porque sé que se ha hecho un poco extensa esta charla, me gustaría decir un tema que muy poca gente sabe o que le prestó atención, que son las futuras elecciones en la Autoridad Nacional Palestina. El 22 de mayo está pautado por decreto de Mahmoud Abbas, o Abu Mazen, en árabe también se lo conoce como Abu Mazen, que llamó elecciones para el 22 de mayo al Parlamento de la Autoridad Nacional Palestina, el 31 de julio a las elecciones presidenciales, él que es el presidente del año 2006, ininterrumpidamente, y para agosto las elecciones al Consejo Nacional Palestino. Y es importante, porque a Israel efectivamente le debe importar que pase en las elecciones de la Autoridad Nacional Palestina. Uno, porque la Autoridad Nacional Palestina no tiene elecciones del año 2006. Y no es casualidad que haya sido el mismo año donde Hamás tomó el poder en la Franja de Gaza. Mahmoud Abbas es un hombre grande, ya es un hombre con muchos años en la política, un hombre de edad, muy grande en edad, que no sé, o sea, yo personalmente no sé si está preparado para seguir soportando la presión de varios grupos palestinos que quieren atacar a Israel, incluso como Hamás. Porque nosotros sabemos que Hamás, además de un grupo paramilitar, es un partido político, porque Hamás hoy en día tiene presencia en Cisjordania, a nivel al menos, a nivel, digamos, político y militar tapado. O sea, militar es muy tapado porque nosotros también sabemos, Israel tiene el control de gran parte, control de seguridad de gran parte de la Autoridad Nacional Palestina, de Cisjordania. Israel lo tiene, e incluso en lugares donde no lo debería tener según los acuerdos de Oslo, lo tiene igual, porque es parte de su seguridad. Y el hecho de que haya elecciones en la Autoridad Nacional Palestina, si jamás llega a medir bien en las encuestas, yo no creo que las elecciones se hagan. Y no solo Abbas va a intentar impedir esas elecciones, sino que Israel también lo va a hacer. Porque si jamás está en la Franja de Gaza y ya es un dolor de cabeza para Israel, y para su propia población, porque para la población de Gaza también es un dolor de cabeza que esté Hamás, imagínense si Hamás está tanto en Cisjordania como en Gaza. O sea, ¿qué voy con esto también? Israel decimos que es una democracia. Pero hay que ver hasta qué punto la cuestión de seguridad implica también que si se quiere democratizar el sistema palestino, el sistema político palestino en Cisjordania, Israel lo puede llegar a impedir. ¿Ahí qué van a decir los antisionistas? Israel está impidiendo la democracia. Supónganse que Israel influye en la cancelación de las elecciones en Cisjordania. En términos democráticos está mal que lo haga, pero en términos de seguridad sería vital si llega a ganar Hamás. Es todo un tema. Porque Israel es un Estado que históricamente ha estado dividido entre una cuestión programática de promover la democracia y una cuestión pragmática de cuándo hacerlo o no, dependiendo de su seguridad. Porque el propio Israel ha sido quien ha bancado a Mahmoud Abbas en el asiento del poder de la Autoridad Nacional Palestina. Sin las acciones israelíes, jamás hace mucho hubiese desbancado a Abbas. Abbas, que es un presidente no democrático.
Eso tiene que quedar muy claro. Las elecciones en la Autoridad Nacional Palestina son vitales para Abbas y son vitales para Israel. E incluso también para Hamás desde su punto de vista. Para Hamás es vital ganar en esas elecciones. Cuando gran parte de la población palestina está cansada de Abbas, está cansada de Fatah, que en su momento fue un grupo, digamos, terrorista dentro de la OLP, la facción, digamos, de Arafat dentro de la Organización para la Liberación de Palestina, que se ha secularizado, bueno, siempre fue secular en ese sentido, que se ha, digamos, tranquilizado, que ha estado calma durante los últimos años, pero que eso no implica que jamás no le pueda ganar el poder, porque la población palestina está cada vez más radicalizada, igual que la población israelí. Con la población israelí se va hacia la izquierda, a la derecha, la población palestina también. No es solo en Israel la cuestión, es en Palestina lo mismo. Y aquellos que ofrecen opciones más radicales, como muchos partidos dentro de Israel de la derecha y muchos partidos ahora en la Autoridad Nacional Palestina, podría llegar a ser un enfrentamiento grave, con dos elementos de derecha, tanto en la Autoridad Nacional Palestina, que quieren exterminar a Israel y a todos los judíos, porque no es Israel, sino que es una cuestión judiofa, a los judíos, y también dentro de Israel. Es muy peligroso. Ahora bien, también es increíble, y esto lo vi, lo quiero decir como comentario final porque lo vi en las charlas de Tommy y de Uri, en las alocuciones, que me parece extraordinario. Uno, que en Israel hay partidos árabes. Yo no sé si habría un partido judío en la Autoridad Nacional Palestina. Israel es una democracia y lo está demostrando. Pese a las tensiones que tiene, es una democracia y lo está demostrando. Y en segundo lugar, que gran parte de esos partidos árabes son de izquierda. Una izquierda árabe, que la único que queda vivo de izquierda árabe hoy en la ANP es Fatah. O el Movimiento de Liberación para Palestina, pero hasta ahí. Porque las vertientes seculares árabes han desaparecido desde la guerra de Yom Kippur, prácticamente. De la guerra de Yom Kippur, que han desaparecido las facciones seculares dentro del mundo árabe, y hoy en día en Israel siguen vivas. Digamos, comunistas árabes. Sería imposible ver comunistas árabes en la Autoridad Nacional Palestina. Y eso remarca una vez más la calidad democrática que tiene Israel a comparación de sus vecinos. Eso como un comentario final. Muchísimas gracias a todos. Ahora sí, pasamos a preguntas. Pueden desmutearse o mandar por el chat. No sé quién desea hacer una pregunta. Quien quiera, ¿eh? Son libres de hacerlo. Acá está, Federico Abolsky, también miembro del CIMA. Muchísimas gracias, Fede. ¿Hay alguna posibilidad de ver un cambio en el sistema gubernamental, político, electoral israelí ante esa tan extensa frustración de no conseguir la formación de un gobierno estable? Digamos, en otras palabras, creo, ¿podría haber un cambio en el sistema político a nivel constitucional si bien no hay constitución en Israel? O sea, a partir de estas elecciones, ¿podría cambiar el sistema político? ¿Qué piensa Nuri Tommy? Tommy, estás ahí, ¿no? Sí. ¿Qué piensa Nuri Tommy sobre esto? Sí, la parte política. A ver, Tommy. Y mi opinión, la realidad es que, veámoslo en términos realistas, si Netanyahu se levanta después de unas cuartas elecciones que postulemos que no pasa nada, que no se puede formar gobierno de vuelta, y Netanyahu se levanta un día y dice vamos a cambiar el sistema político porque esto ya no va para más, todo el arco de pro Netanyahu y hasta yo diría que algunos de sus votantes irían a decir que es un movimiento para de alguna manera quedarse con el poder de manera dictatorial, y en ese sentido estaría totalmente rechazado. Ahora, si viniera del bloque anti-Netanyahu sería lo mismo. Probablemente miembros del bloque de derecha religiosa o hasta Netanyahu podrían llegar a decir que es un intento de tornar Israel a un país comunista o alguna locura así, porque digamos suena medio ridículo, pero es como lo caracterizarían. Por tanto, yo creo que no sería políticamente inteligente proponer una cosa así abiertamente. Uri, dale. Concuerdo con lo que dijo Tommy, sería bastante complicado una reforma radical del sistema político israelí. No obstante, habría que pensar a qué llamamos cambio del sistema gubernamental barra político barra electoral. A lo largo de la historia israelí se han hecho cambios en el sistema político electoral, cambios como por ejemplo
el aumento, o sea, la elevación del umbral electoral, el porcentaje necesario para entrar a la Knesset. El último fue en 2014, se elevó del 2 al 3,25%. También en la década del 90, ante la dificultad de que haya formaciones de gobierno, se empezó, directas del primer ministro, aparte de las elecciones parlamentarias. Finalmente esas reformas fracasaron y actualmente estamos en un escenario de crisis en las cuales ya estas van a ser las quintas elecciones, pueden haber más, una inestabilidad política bastante impresionante, así que no me sorprendería ver alguna reforma de ese estilo. Por otro lado, como tanto, o sea, tanto Mauro como Tommy como yo expusimos, varios de los partidos, una de sus principales propuestas es limitar la cantidad de mandatos que puede tener un primer ministro, lo cual, o sea, eso por un lado sería una reforma electoral bastante importante y implicaría que Netanyahu no se pueda presentar más elecciones. Entonces, o sea, la pregunta de Netanyahu sí, Netanyahu no como primer ministro, si no se puede presentar elecciones, al menos por una elección, no estaría. Pero también, o sea, depende a qué llamemos reforma, si a modificación de los umbrales o límites de mandatos o una reforma radical del sistema, como sería, por ejemplo, salir del parlamentarismo. Eso no creo que pase. Lo primero, ¿Estás ahí, Uri? Ahí está. Ok. Efectivamente, yo sostengo algo parecido. Hubo intentos de hacer reformas, de hecho, lo que ya hemos mencionado, las únicas elecciones que hubo directas a primer ministro, la de 1996, en la cual enfrentó a Netanyahu a Shimon Peres, y terminó ganando Netanyahu, por eso digo Shimon Peres es uno de los grandes perdedores de la política israelí, al menos para primer ministro. Y me parece, yo coincido con Uri y con Tommy, y quizás lo más recomendable en este caso sería una reforma del límite de tiempo que puede llegar a estar una persona en el cargo de la primera magistratura, que es ser primer ministro. Me parece que eso sería lo más viable, lo cual iría en contra de los parlamentarismos tradicionales. Por eso vemos líderes como Angela Merkel, que han estado hace tanto tiempo en los sistemas parlamentarios, porque el sistema parlamentario no es como el presidencialismo que pone un tope. No es común que en un sistema parlamentario haya un tope personal a una persona, digamos, para que ocupe determinada cantidad de años y no más la primera magistratura. Habría que verlo, ¿no? Pero tendría que ser aprobado, ¿no? Es una reforma importante y tendría que ser aprobada, incluso quizás se podría llegar a ser una ley fundamental, ¿no? Este corpus de leyes fundamentales del cual emana todas las leyes israelíes, que es en los parlamentarismos el equivalente más o menos a una constitución. Así que, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. Yo quería agregar algo a lo que dije antes, que es una solución posible, que supongo que casi depende enteramente de los líderes de los partidos, así como del presidente Rivlin, que es algo que no está, digamos, prohibido en Israel, pero nunca se hizo, que es un gobierno de minoría. Un gobierno de minoría en muchos parlamentarismos se usa que ningún partido logra ni por sí solo ni por formando coaliciones, logra llegar a una mayoría parlamentaria y gobierna teniendo menos de la mitad de los votos, pero teniendo algún partido, o en el caso de Israel probablemente sería más de uno, es lo que se llama confianza y soporte, que no es oposición abiertamente, pero tampoco es parte del gobierno, es decir, vota las leyes más importantes, eso se acuerda antes, que voten las leyes más importantes, pero no necesariamente van a apoyar todas las leyes de ese gobierno. Eso nunca se dio en Israel, pero como por ejemplo sí se dio en el Reino Unido o en Alemania, en Israel nunca se dio. de hecho, agregando lo que dice Tommy, los principales parlamentarismos, o sea, un gobierno puede gobernar sin una mayoría siempre y cuando no tenga una mayoría en contra, sistemáticamente. En ese caso, o sea, los gobiernos caen, pero en el caso de Israel creo que, o sea, podría llegar a ser una solución, más teniendo en cuenta, o sea, ahora, o sea, cada vez cuesta más
pero siempre, o sea, es muy difícil, o sea, que haya una coalición de partidos que efectivamente supere las 61 bancas. O sea, varios de los últimos gobiernos de Netanyahu sacando de Unidad Nacional, o sea, se han formado, y si no se han formado, han sobrevivido con 63, 62, incluso 61 bancas, que es el mínimo indispensable. Así que nada, estoy de acuerdo con esa posible solución. La otra, que tal vez sería menos ortodoxa, pero que en otros parlamentarismos surgen, es que en caso de no poderse formar gobierno con los líderes actuales de los partidos, que el presidente Rivlin encargue la formación de gobierno a personas que no son líderes de los partidos, como por ejemplo al 2 del Likud. Me parece casi imposible que No, muy Netanyahu difícil. acepte una barbaridad así, una blasfemia. Más Sí, para Otra los cosa escándalos. que eso pase, pero... que justamente fue noticia hoy es que Rivlin dijo que se va a tomar más tiempo esta vez para aceptar recomendaciones a primer ministro. Se va a tomar 2 semanas, porque justo siempre se toma una semana, pero esta vez quedó Pesaj en el medio y supongo que también quiere dar más tiempo a que haya rosca y que no haya quintas elecciones. Así que en ese sentido supongo que capaz ayuda a que haya una semana de más. Podría ser. ¿Alguna otra pregunta que alguien quiera hacer? Les mando acá por el chat a todos nuestras redes, @simo_oficial en Instagram y Simo Argentina en Facebook, para aquellos y aquellas que nos quieran seguir. Estamos subiendo siempre novedades y en especial las charlas que solemos dar periódicamente a través de Braica. Así que, bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta puede hacerla, y si no, terminamos aquí. Quien quiera puede habilitar el micrófono. Ok, bueno, muchísimas gracias por tomarse el domingo a la noche para escucharnos. Estamos muy agradecidos por su presencia. Les mandamos un gran saludo y nos estaremos encontrando la próxima. Muchísimas gracias a todos y hasta luego.